Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy estamos reunidos con el aula de tercero de secundaria. ¿Sí? Vamos a ver nuestro tema número 6, ¿sí? De aritmética. El tema de hoy se va a tratar de sumas notables, chicos. ¿Sí? Vamos a ver lo que son las sumas notables. Muy bien, empezamos. Las sumas notables, chicos, dice que es una operación que hace corresponder a cada par de números m, n, que pertenecen a los naturales, con otro número natural llamado suma. Es decir, chicos, las sumas notables, como lo dice su propio concepto, no es nada más y nada menos que una suma natural, ¿sí? Quiere decir que la suma de dos sumandos, en este caso, puede ser m más n, me va a dar como resultado un tercer número que se le va a llamar suma. Sí, chicos, este es como se podría decir, el concepto básico de lo que es una suma. Muy bien, tenemos ahora algunas propiedades. Como observan acá, nuestra primera propiedad es la propiedad clausura. ¿En qué consiste esta propiedad? Dice que si sumamos dos o más números naturales, el resultado, dice, es otro número natural. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un número natural? ¿Alguien recuerda qué cosa es un número natural? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién está por aquí? Iker Reyes Advíncula, activa tu micrófono. Dígame, profesor. Buenos días. Dime ¿sabes qué cosa es un número Dígame. natural? No me acuerdo, profesor. Bueno, ese es para aquellos que tampoco no se acuerdan. Un número natural, chicos, es lo más simple de la vida, ¿no? Los números n son aquellos números simplemente que son enteros y que son positivos, nada más. Los números naturales son los enteros positivos. Los números z, ¿no? Los números z son los enteros positivos y negativos también. ¿Sí? Ojo con eso. Los naturales son todos los enteros positivos. Por lo tanto, esta propiedad de clausura nos indica lo siguiente. Si 3 que pertenece a los números naturales y 5 que pertenece a los números naturales, si yo sumo estos dos números, el resultado me saldrá también un número que pertenece a los números naturales. ¿Ven? Sí, chicos, es decir, un número positivo más un número positivo, obviamente que me dará un número positivo. A esto se le llama propiedad de clausura, ¿no? Prácticamente no hay mucho que decir, es muy simple y fácil. La segunda propiedad nos dice que es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, chicos, dice que es el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, chicos. Si yo, por ejemplo, tengo una suma 3 más 5, va a ser igual a que yo diga 5 más 3. ¿Ven? La propiedad conmutativa me dice que el orden, ¿no? El orden que como yo tenga los sumandos, ¿no? Siempre me arrojará el mismo resultado. A esto se le llama conmutativa. No importa el orden en el que estén, siempre saldrá el mismo resultado. Muy bien, continuamos. Tenemos la propiedad asociativa. ¿En qué consiste esta propiedad? Nos dice que la forma como agrupamos los sumandos no altera la suma. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 4 más 9 más 6. Si yo decido agrupar primero estos dos primeros, 4 más 9, y luego los sumo con 6, va a ser igual, dice, a que yo primero agrupe los dos últimos, 9 más 6, y luego los sume con 4. Mis resultados también serán el mismo. ¿Sí, chicos? A esto se le llama asociativa. En una suma, cuando todos son positivos y todos son sumas, no importa por dónde yo decida agrupar. Mi resultado al final será el mismo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí lo que es la propiedad del elemento neutro, ¿no? Dice que todo número sumado con 0 sigue siendo el mismo número, ¿no? La lógica que ya todos conocemos, ¿no? Todo número sumado con 0 siempre me saldrá el mismo número. Así sea 3 millones más 0, me saldrá 3 millones. Así sea 1,1 más 0, me saldrá 1. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahora sí pasamos a ver lo que son las sumas notables. Hemos visto un poco hemos recordado, se puede decir, un poco de lo que son
las propiedades de lo que es la suma, ¿no? Ahora, existen ciertas sumas en particular que nosotros podemos ver muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, esta es la más común para ustedes. La suma de n primeros números enteros positivos. La suma de los n primeros números. Cuando habla de n primeros, obviamente que significa de los primeros números que existen. ¿Y cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4. Son los primeros números positivos que existen, ¿no? Nos dicen que si a nosotros quizás nos piden sumar los primeros números, por ejemplo, 1 más 2 más 3, hasta un, no sé, ¿no? Hasta un número que yo decía, siempre y cuando sean consecutivos y sean los primeros, por ejemplo, hasta un número n, voy a emplear esta fórmula, ¿no? La suma será igual a n por n más 1 sobre 2. Esta es una fórmula muy conocida que quizás muchos de ustedes la han llevado inclusive en geometría. ¿Sí, chicos? Para el tema para hallar lo que son segmentos. Es una fórmula que me permite hallar la sumatoria, ¿no? O la suma de todos los números, ¿no? Consecutivos, de todos los primeros números consecutivos. Ojo con ese dato, ¿sí? Muy bien, acá tenemos también en esta segunda fórmula la suma de los n primeros números pares positivos. Ahora tengo la suma, ¿no? De los n primeros números pares positivos. Quiere decir que son los primeros números pares, ¿no? La suma de los primeros números pares, como ustedes observan acá. El 1 ya no es par, por lo tanto no. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y así sucesivamente hasta un número determinado. ¿Por qué le he puesto 2n? Porque al poner 2n, chicos, yo puedo decir que este número n va a ser par, ¿sí? Por ejemplo, si yo decido n que sea 3, ¿no? O n que sea, no sé, n que sea 11. Si lo multiplico por 2, este último número será 22. Y terminó en cifra par. ¿Vieron? Por eso, chicos, a este tipo de sumatorias se emplea esta fórmula. Simplemente n por n más 1. ¿Sí? N por n más 1. N viene a ser, ¿no?, mi última cifra. Acá le he puesto 2 para saber que n va a ser un número par. ¿Sí, chicos? Bueno, continuamos. Tenemos aquí que la suma de los n primeros números impares. Ya hemos visto ahora los pares, ahora vamos a ver los impares, positivos, obviamente. ¿Cuáles son los primeros números impares? Como ustedes observan acá, tenemos al 1, al 3, al 5, que continúa el 7, el 9, ¿no? El 11, el 2, el 13, y así sucesivamente, hasta un cierto número. Si ustedes observan acá, mi último número se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a ser un número par menos 1, ¿sí? De esta forma yo voy a poder hallar, o de esta forma yo voy a poder saber cuánto vale n, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí me dicen que mi último número es, no sé, 33, por ejemplo, ¿no? Mi último número es 33. Me piden hallar cuánto va a valer n para reemplazarlo en esta fórmula, ya que la fórmula para hallar esta sumatoria es n al cuadrado. Si mi último número va a valer 33, quiere decir, chicos, que si yo voy a emplear una pequeña igualdad, sería 2n menos 1 igual a 33. Se forma como una pequeña ecuación, ¿no? Y ahí simplemente paso a resolver, ¿no? El 1 va a pasar a otro lado, sería 34, y el 2 pasa a dividir al 34, me saldría 17. n valdría 17. ¿Sí, chicos? Y ese 17 lo reemplazo acá, en esta fórmula. ¿Sí? De esta forma se emplea lo que es la sumatoria para los n primeros números impares. ¿Sí, chicos? Son fórmulas que van a estar empleándolas cada momento, incluso hasta en la universidad, chicos. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos la suma de los n primeros cuadrados perfectos. Muy bien, chicos, si ustedes observan aquí, son los n primeros cuadrados perfectos. En primer lugar, n primeros, obviamente que son 1, 2, 3, 4. Pero esos números van a estar elevados al cuadrado cada uno. Sería 1 al cuadrado
más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado y así sucesivamente hasta un n al cuadrado, ¿no? Muy bien. Cuando tengo este tipo de ejercicios, ¿qué sumatoria debo de usar? Muy simple, chicos, uso este tipo de fórmula. Sería n por n más 1 por 2n más 1 todo sobre 6. ¿Sí, chicos? Esta sería la fórmula que se emplearía, ¿no? Bueno, ya saben cómo se halla n, simplemente la reemplazan y le saldría el valor de toda esta suma. Muy bien, tenemos aquí la suma de los n primeros cubos perfectos. Muy bien, es casi prácticamente lo mismo, solo que en este caso los exponentes de cada sumando es ahora un cubo, ¿no? 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Como ustedes observan, la fórmula varía, la fórmula cambia. Todo depende del exponente. Obviamente son los primeros números también, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero cada uno está elevado ahora al cubo, hasta un n elevado al cubo, ¿sí? ¿Qué fórmula se emplea? Se emplea la siguiente, la más conocida, n por n más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado, me dice. Cuando tengo este tipo de sumatorias voy a emplear este tipo de fórmula, n por n más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos también lo que es la suma de los n primeros productos de dos enteros consecutivos, ¿no? La suma de los n primeros productos de dos enteros consecutivos. Si por ejemplo tengo 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Más, por ejemplo, 4 por 5 más 5 por 6 más 6 por 7 y así. Hasta, si ustedes observan, cada una está, estoy sumando multiplicaciones. Y si ustedes observan, las multiplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Que uno es el número consecutivo del otro. ¿Ven? Por eso se le llama el producto de dos enteros consecutivos. Cuando yo multiplico dos números consecutivos. ¿Qué pasa cuando yo sumo multiplicaciones de dos números consecutivos? Voy a emplear esta fórmula. Un n por n más 1 por n más 2, todo sobre 3. ¿Sí, chicos? De esta forma, uno va hallando o uno halla lo que es la suma de los productos de dos enteros consecutivos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos ahora a ver lo que son el tema de los ejercicios. ¿Sí, chicos? Muy bien, tenemos este primer ejercicio. Vamos a calcular, ustedes observan 2 más 22 más 222 más sucesivamente, ¿no? Si ustedes observan, si sucesivamente significa que van a seguir aumentando, cada uno de los sumandos va a ir aumentando según su orden. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar ahorita en el ejercicio. Muy bien, chicos. Continuando aquí con este ejercicio, primer ejercicio, si ustedes observan, tenemos esta sumatoria, ¿no? 2 más 22 más 222 más así sucesivamente hasta un último término, bueno, que está con, si ustedes observan lo común de todos estos términos, de todos estos sumandos, es que todos están conformados por una cifra, que es la cifra 2. ¿Ven? ¿No? Y otro dato curioso es que según van aumentando los sumandos, la cantidad de sus cifras también va aumentando. Por ejemplo, en esta primera cifra, ¿no? En este primer sumando, solo hay un 2 de una cifra. En este segundo sumando, ahora el número son 2, pero de dos cifras. En este tercer sumando son de 3 cifras. Y en este, supuestamente va a ir aumentando, ¿no? Progresivamente hasta este último sumando que tiene 6 cifras, chicos. Muy bien, en base a esto vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Si ustedes observan aquí, ¿no? Así a simple vista, aparentemente no podemos emplear ninguna de nuestras fórmulas pasadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente todas nuestras fórmulas están en referencia a los primeros números, ¿no? Cuando inician desde 1, cuando inician, ¿no? De 1, 2, 3, 4, así. Los números pares también, cuando son de 2, 4, 6.
Por lo tanto, aparentemente en este primer ejercicio no podemos emplear una forma. Lo que sí podemos hacer, chicos, es lo siguiente. Podemos ordenar, ¿no?, estos sumandos de forma, ¿no?, vertical, de forma de una columna. De la siguiente manera, podemos poner así. 2, que es mi primer sumando, ¿no?, ¿verdad? 2 más, ya, 2 más, mi otro número es 22, ¿sí? Mi siguiente número es 22, mi siguiente número es 222, los voy agrupando como ustedes observan así de forma apilada, ¿verdad? En forma de columna, lo que comúnmente ya nosotros no conocemos. ¿Sí, chicos? 222 más, y así sucesivamente, dice, sucesivamente hasta 222.222, ¿sí? Así sucesivamente, ¿no?, hasta 2222. Este último sumando me está indicando que está conformado por 6 cifras. Este último sumando me dice que va a tener 6 cifras, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos, lo he apilado de esta forma. Ahora voy a pasar a sumarlo. ¿Sí? Voy a pasar a sumarlo, chicos. Bueno, aquí, ¿qué creen ustedes que se puede hacer? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer, chicos, con esta suma? Se puede emplear algo muy simple, chicos, que es la suma vertical, tal como la conocemos, ¿no? La suma vertical, tal como la conocemos, podemos sumarlas, como se dice, todos los dos donde están las posiciones de las unidades, luego todos los dos donde están las posiciones de las decenas, luego donde están las centenas, y así sucesivamente para hallar el resultado. Hacemos lo siguiente. Primero hallamos, ¿no?, todo lo de esta columna, de esta primera columna, ¿sí? Hallamos todo lo de esta columna primeramente. Si sumamos toda esta primera columna, nos va a dar 2 más 2 más 2 más 2. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cuántos números hay en total? Es muy simple de deducir, chicos. Si mi primer sumando tiene una cifra, la segunda 2, la tercera 3, ¿no? Por ende va a seguir, ¿no?,